Gracias por acompañarnos en esta última sesión de el recorrido por las dificultades en la alimentación y estas actividades organizadas por el Working Group de LASPEGAN de dificultades en la alimentación. Hoy vamos a tener dos conferencias. La primera conferencia es a cargo del doctor Luis Carlos Ramírez y la segunda conferencia es a cargo de las doctoras Estefanía Hernández y también de la doctora Juana Quevedo. Para empezar, vamos a empezar con la conferencia del doctor Luis Carlos Ramírez. El doctor Luis Carlos Ramírez, él es gastroenterólogo pediatra formado en el Hospital Infantil Federico Gómez de la Ciudad de México. Actualmente reside en Bogotá y se desempeña allá en el Hospital Regional Federico Lleras Acosta y también en la Unidad Materno-Infantil del Tolima. Entonces vamos a darle la bienvenida al doctor. Él va a hacer la conferencia sobre alimentación en el prematuro, pero las dificultades en la alimentación que se producen en este periodo. Bueno, buenas noches a todos. ¿Sí me escuchan bien? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, perfecto, adelante. Vale. Perfecto. Buenas noches a todos, a los que están conectados, a nuestros compañeros pues, colombianos y a los colegas de toda Latinoamérica. Gracias por la invitación. Y vamos a hablar de un tema que muchas veces se nos presenta dentro de la consulta y dentro de todo el espectro de dificultades de la alimentación, muchas veces estos pacientes han tenido el antecedente de prematurez. Entonces es un reto mayor porque estos pacientes tienen sus características únicas. Entonces, declaro que no tengo conflictos de interés alguno con este tipo de charla. Recordar que los pacientes prematuros, hasta el 25%, incluso los recién nacidos a términos sanos, pueden tener algún tipo de dificultad en la succión de eglución. Y esto puede alterarse o puede aumentar hasta en el 80% de los prematuros e incluso dentro de los pacientes con algún tipo de alteraciones neurológicas. Estas dificultades, ustedes conocen a los pacientes cuando los llaman a ver pacientes prematuros a la UCI neonatal, ven que muchas veces estas dificultades en la tolerancia, en la deglución, que se broncoaspiran, cosas de estas, hacen que estos pacientes prematuros tengan una mayor estancia prolongada y ustedes saben que la estancia prolongada en la UCI pues también es factor de riesgo para complicaciones y sobre todo infecciosas. Entonces, el afán de los neonatólogos que siempre le piden a uno que ¿cómo hago? ¿Qué hago? Pues eso también pues es un poco también de presión para uno. En estos pacientes, tanto en los prematuros como en los a términos, el objetivo siempre es que ellos alcancen una succión de eglución y respiración de una manera coordinada y adecuada. Ahí se me salió, perdón. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok, es que me salí. Pensé que me había salido. Esta coordinación, estas funciones coordinadas va a depender de la edad gestacional, va a depender de la morbilidad asociada, tanto cardiopatías, neumopatías, resecciones quirúrgicas, complicaciones quirúrgicas, de la madurez gastrointestinal, de la tolerancia de presencia o no de gastroparesia, por ejemplo, y del estado neurológico, del desarrollo neurológico que puedan tener estos niños. Pues, como todo en la alimentación, pues el objetivo es... me están diciendo que no ven la... No vemos tu PowerPoint. Ah, ok, perdón. Ahora sí. Ok, perdón, es que me salí. Bueno, voy a repetir desde acá. El objetivo es que estos niños hagan una coordinación adecuada de los procesos de succión, de eglución y de respiración, incluso también de función esofágica, y esto va a depender de la edad gestacional. Entre más prematuro, pues mayor función y mayor riesgo de dificultad va a tener. La morbilidad, ya sea cardíaca, respiratoria, gastrointestinal, renal, que pueda tener asociado a este paciente, pues va a hacer que esta coordinación y estas dificultades sean más asociadas, más frecuentes. La madurez gastrointestinal, el ejemplo clásico que se me ocurre ahorita es la gastroparesia,
que también es un motivo de interconsulta frecuente y un motivo de estancia más prolongada. Y obviamente, pues, el estado neurológico del paciente, sobre todo en cuanto a su tono muscular. Pues como todo en la alimentación, pues el objetivo es que este mecanismo sea perfecto para que el alimento llegue de la boca al estómago, y hay dos vías. Una vía que nos asegura la seguridad de la alimentación, que es la vía entre de la succión a una deglución faríngea adecuada, y una eficiencia en cuanto a este paso de alimento de boca a estómago, que aquí ya implica la función, una actividad esofágica también coordinada. Entonces, estos son nuestros 3 fases críticas en los recién nacidos, tanto a términos, pero más en los prematuros. Esta coordinación depende gran parte, pues, de la alimentación, no solamente que sea eficiente, pero lo más importante es que sea segura para evitar riesgos de broncoaspiración, que es el miedo que todos podemos tener. Recordemos que de manera somera, de manera rápida, el desarrollo de estas funciones de succión, deglución, respiración inicia a las 18, incluso desde antes ya se pueden ver movimientos de deglución faríngea primitiva con movimientos anteroposteriores de la lengua, posteriormente succión no nutritiva entre las 26 y las 29 semanas, y desde las 32 semanas en adelante ya se hace una succión más rítmica, más coordinada, y ya una succión nutritiva completa. Por eso en las unidades de recién nacidos tienden a iniciar alimentación, pues obviamente dependiendo del estado clínico del niño, pues por sonda inicialmente en estas edades de 26, 29 semanas, y ya al final, ya más maduritos, pues ya intentan colocarlo al seno. La succión va a depender de 2 funciones principales, de 2 componentes principales, que es la expresión, que es esa compresión que hace la lengua sobre contra el paladar duro del seno materno. Esta compresión hace que se eyecte leche materna o del biberón, se eyecte leche hacia la cavidad oral, y posteriormente un componente de succión, que es esa presión negativa que se ejerce en la cavidad intraoral por el cierre del paladar blando, como adaptación o como cierre del labio superior y del labio inferior que se hace frente al seno materno para evitar la entrada del aire, y un movimiento inferior hacia abajo de la mandíbula. Entonces, estos 3 componentes hacen que se haga una presión negativa intraoral adecuada, que permite la succión de esa leche que ya fue exprimida, perdón la expresión, pero es la que se me ocurre. Y estos procesos, este es un diagrama didáctico que pues encontré en estas publicaciones, donde lo que vemos es que el desarrollo de la expresión de leche materna o de líquido, ya sea leche de fórmula, leche materna, va primero que la succión. Primero se desarrolla ese mecanismo de expresión que la de succión, y pues ese es un proceso madurativo hasta que, pasando por diferentes estadios de maduración, de eficiencia, de fuerza, hasta que finalmente en esta fase ya se hace una expresión succión de manera rítmica, de manera bien definida, y ya se hace un patrón como más parecido a lo que sería la de un recién nacido a término. Como ustedes saben, la succión puede ser nutritiva o no nutritiva dependiendo del objetivo. La succión nutritiva pues obviamente implica el paso de líquido de leche materna o leche de fórmula, donde está implicado la función faríngea. Aquí está el fenómeno de deglución. Entonces, esto, como es un mecanismo más coordinado y que toma más tiempo, pues hace que ese proceso de esta succión sea un poco más demorado. Entonces, se describe que este proceso, una succión nutritiva, puede ser una succión por segundo. Mientras que, como la succión no nutritiva no implica función faríngea, pues solamente es como la succión, y si acaso evitar o mantener una respiración adecuada, pues va a ser un poco menos demorado, y pues se describe que en un segundo pueden haber 2 succiones no nutritivas. Aquí hay otro diagrama un poquito más explicativo, porque la succión nutritiva va a depender de la función coordinada y muy específica de lo que es la succión, la deglución, la respiración y la función esofágica. Mientras que la succión no nutritiva, pues cada elemento puede ir de manera independiente, y pues no es necesario la coordinación como tal de estos mecanismos.
Entonces, en resumidas cuentas, pues la sección no nutritiva no requiere la coordinación de succión, deglución, respiración, como la succión no nutritiva solamente implica pues el movimiento mandibular arriba abajo, va a predecir una buena succión posteriormente, una buena fuerza de succión, pero no me va a predecir succión nutritiva exitosa porque no está implicada la función deglutoria faríngea. Mientras que en la succión nutritiva esta coordinación tiene que estar muy finamente regulada y muy bien como madurada, por así decirlo, y esto va a depender de generadores de lo que se describe, generadores de patrones centrales en la médula, en el tallo cerebral. En la fase deglutoria, pues en la deglución, en la función de deglución, pues ustedes ya conocen las fases de la deglución. En los niños prematuros, pues hay una pobre formación de bolo líquido porque pues la función, su boca, sus labios tienen poca fuerza de succión, entonces puede haber pobre formación de líquido, puede haber escape de líquido por los labios. En la fase faríngea hay una demora en el desencadenamiento en el reflejo de la deglución, en el ascenso de la laringe, en el cierre epiglótico, hay una acumulación de líquido en la vallécula y en los senos piriformes, y esto puede hacer lo que todos, a lo que todos le tenemos miedo, que es el riesgo de broncoaspiración. Y en la fase esofágica, pues en cuanto al esfínter esofágico superior, pues como hay una pobre presión faríngea, pues el esfínter superior no se va a relajar, puede haber riesgo de apnea o de broncoaspiración también. Esto va madurando con el tiempo. En el cuerpo pues hay una inmadurez de las ondas peristálticas, y en el esfínter esofágico inferior pues ya todos conocemos de que hay una mayor relajación transitoria, que también esto puede ser pues predisponente a eventos de reflujos fisiológicos, pero que entre más prematuro mayor riesgo hay de nuevamente de broncoaspiraciones o de eventos lo que conocemos como ALTE o actualmente como los BRUDE. Entonces, como ven ustedes, también la función deglutoria está inmadura en estos pacientes. En cuanto a la respiración, estos niños tienen una frecuencia de 40 a 60 por minuto, lo que significa 1 o 1,5 respiración por segundo, mientras que la deglución faríngea tiene esta duración que ahí está descrita, lo cual le da a ese niño poco tiempo para respirar de manera adecuada cuando se está alimentando. Estos niños de por sí tienen una inspiración corta, una expiración prolongada, lo que le da un volumen minuto bajo. Y pues si yo tengo una respiración y una succión de deglución adecuada, pero no tengo un buen patrón respiratorio, pues esa coordinación no se va a hacer de manera adecuada y pues no puedo tener una buena coordinación, y la alimentación va a estar en riesgo, no va a ser una alimentación segura. Entonces, ya lo he repetido y lo repetiré porque ese es el objetivo pues, del manejo en la UCI, es esperar a que esta coordinación se haga de manera adecuada para asegurar una vía oral segura. Y la deglución se hace en una apnea deglutoria que se llama, y se hace en inspiración. Entonces estos niños cuando están inspirando hacen la apnea deglutoria y ahí es cuando degluten ellos. Entonces, si no está coordinada, pues va a haber en ese momento, pues obviamente un riesgo de saturación y de aspiración. Entonces, vean ustedes, aquí está un diagrama como intentando como reunir y expresar en tiempo real la función de succión, de expresión, de deglución y de respiración. Entonces, no es solamente esperar que cada mecanismo madure, sino que más que la maduración de cada función, que eso se va a ir logrando con el tiempo, es la coordinación. O sea, que esas tres funciones estén bien finas para que la alimentación oral sea segura, ¿vale? Que es lo que nosotros, y es el objetivo final, como lo dije en la primera charla, en la primera parte. Entonces, pues esto ya es como para mencionarlo nuevamente de manera rápida. Pues iniciamos con una deglución de líquido amniótico a esta edad temprana. Luego hay un reflujo lento de succión de eglución, un reflujo nauseoso presente a las 32 semanas, y finalmente en los niños prematuros tardíos ya puede haber una mayor coordinación de la succión de eglución. Y en la unidad ustedes han visto que pues la alimentación cuando se va a iniciar, cuando el niño ya está listo, pues se inicia de manera pues por sonda, de manera enteral. Posteriormente se va intercalando dependiendo de la madurez y de que el niño esté listo, está estable, alimentación por boca, por sonda de manera alternada, y finalmente cuando este niño ya está más madurito y más estable, pues ya se le coloca el biberón o directamente al seno de la mamá.
pero estos niños, a pesar de que tengan una coordinación adecuada, pueden tener una disfagia por fatiga, por falta de fuerza muscular como tal. Entonces estos niños son los que se cansan deglutiendo, succionando, y pues toca darle su tiempo para que el niño vaya madurando. Se describen estos signos como de estrés, que se llaman, los describen como signos de estrés en la alimentación del recién nacido prematuro, y estos son signos de estrés o de alarma que nos indican de que el niño no está listo todavía para iniciar, para tener una alimentación oral segura. Entonces tienen mucho hipo, pueden estar tragando mucho aire, pueden arrugar el entrecejo por dificultades dentro de la alimentación, y hay signos de dificultad respiratoria, de cambios respiratorios y cambios en la frecuencia cardíaca. Y esto clínicamente se va a presentar como apneas, los altes, o falla ventilatoria por broncoaspiración, que necesiten nuevamente ventilación mecánica, y como no están ingiriendo muchos de estos niños de manera adecuada, pues su aporte calórico, pueden entrar en falla de Miller, que ya de por sí pues estos niños pueden tener problemas de crecimiento en la UCI. El tratamiento dentro de la UCI, pues se describen estos ejercicios de succión no nutritiva, donde al niño se le estimula de manera intraoral, se les estimula la parte mandibular, la parte labial, la parte perioral, los ejercicios de rotación de la cabeza para ir manejando también propiocepción, para ir manejando algo de sostén cefálico. Esto lo hace terapia ocupacional, terapia física, terapia de lenguaje. Hay otras intervenciones, no solamente a nivel oral, sino a nivel no oral, los ejercicios de masajes en el cuerpo, en la espalda, en los brazos, en las manos. Todo esto también puede ir mejorando la parte muscular sensorial de estos niños, que eso, pues todos sabemos que también estos niños pueden tener algo de hipersensibilidad oral posteriormente, y pues muchos de estos niños también necesitan tratamiento como estimulatorio, estimulante a nivel periférico para mejorar disminuir esa hipersensibilidad que pueden tener. Y también se describen ejercicios de deglución donde a los niños prematuros, a los niños ya más grandecitos, se les coloca directamente mínimas cantidades de leche materna o leche de fórmula en la parte posterior de la lengua, para desencadenar cuando ya están maduros y cuando podemos pensar de que ese niño ya tiene deglución segura, pues se les coloca esta cantidad mínima de alimento en la parte posterior de la lengua, y vamos mirando qué tanto puede estar ya segura esa deglución. Este estudio se hizo en mayo a diciembre en el 2018 en Irán. Pues ahí mencionan lo que pues ya sabemos, que la succión no nutritiva no involucra la coordinación de succión, deglución, respiración, y ahí describen los ejercicios de deglución como la administración directa en la mitad posterior de la lengua de cantidades mínimas de 0.05 a 0.2 mililitros de alimento, y pues veían la función. Tuvieron 40 pacientes de 20 a 30 semanas de edad cronológica, y el objetivo era mirar qué tanto podían estar ya listos para alimentación vía oral, por succión sí, vía oral, de acuerdo a esta escala que se describe, escala POFRAS. Ahí está su significado en inglés. Y aquí esta escala, mira, tiene cuatro aspectos en cuanto a la edad gestacional, la organización comportamental del niño durante la alimentación, los tipos de posturas en cuanto al tono, en cuanto a los reflejos orales presentes, y la fuerza y los movimientos de succión no nutritiva. No se las presento porque es que es muy larga, y pues por efectos del tiempo no la puedo escribir del todo, pero pues ustedes la pueden revisar. Tuvieron 3 grupos. Un grupo con solamente succión no nutritiva, ejercicios de succión no nutritiva. El segundo grupo con succión no nutritiva más ejercicios de deglución, y un grupo control donde no se les hizo ningún tipo de intervención en especial. Y se evalúa la escala en el día 0 y en el día 14. Los resultados en cuanto al alta hacia servicio básico de UCI, no hacia servicio de UCI pediátrica si todavía requería UCI y por edad ya necesitaba traslado de servicio, o directamente ya se iba a la casa. No había ningún tipo de diferencia en cuanto a los 3 grupos. Pero en cuanto a la escala, sí había una diferencia entre los grupos 1 y 2.
frente al grupo 3. Entonces, cualquier intervención era más significativa, pues pudiera ser obvio, pero aquí lo demostraron en cuanto a los ejercicios, en cuanto a las intervenciones terapéuticas frente al grupo que no tuvo ninguna intervención. Finalmente, sus conclusiones es que ambas intervenciones, tanto la sección no nutritiva como los ejercicios de deglución, pueden ser útiles en alcanzar alimentación oral completa. Lo que ya les decía, los dos ejercicios pueden ser mejores que uno solo para lograr independencia de alimentación de la sonda. No había diferencias entre los dos grupos de intervención, como tal no había ningún tipo de diferencia significativa, y los dos ejercicios combinados pueden tener mayor sinergismo para mejorar las habilidades sensoriomotoras orales de estos niños. Finalmente, pues, ¿cuál es el objetivo de uno? Poderles, esto es lo que ya describí, es el paciente sobre todo en la UCI. De todas maneras, cuando ellos ya salen, las preguntas iniciales, una de las preguntas primordiales de los padres es, bueno, pero listo, ya salió, y llega un momento en que le preguntan a uno, doctor, ¿cuándo vamos a iniciarle alimentación complementaria al niño? Entonces, no hay unas guías como tal de alimentación complementaria para los niños prematuros específicamente. Esto fue lo que, o sea, sí hay ciertos estudios y ciertos documentos, pero una guía como tal no la hay. Esto fue lo único que encontré como medio completo de las sociedades italianas de pediatría y de gastroenterología pediátrica, como un consenso entre esas dos sociedades, y alimentación complementaria del prematuro. Ellos recomiendan que cuando iniciar, más o menos entre los 5 a 8 meses de edad cronológica, o entre los 3 meses a los 3, 4 meses de edad corregida. Pero pues aquí sí hay que individualizar, porque va a depender de cada paciente, va a depender de la edad, de la madurez, del estado clínico, de las morbilidades que pueda tener. No es lo mismo iniciarle a un niño que tenga oxígeno suplementario que un niño que no lo tenga, o que tenga una cardiopatía pendiente de corrección quirúrgica. Es muy individual el inicio. Tenga ese paciente. Y pues aquí siempre obviamente nos tiene que estar ayudando el grupo de terapias y de nutrición. ¿Con qué le vamos a iniciar? Pues aunque no hay nada escrito, pues ¿con qué le vamos a iniciar? Pues se recomienda lo mismo que le iniciamos a los prematuros, a los recién nacidos a términos, de los mismos grupos nutricionales, frutas, verduras, proteínas, cereales. Lo que sí recomiendan es que, como estos niños pueden tener problemas de crecimiento, pues le recomiendan alimentos o nutrientes con alta densidad calórica. Módulos de grasa, módulos adicionales, incluso algunos necesitan fórmulas hipercalóricas, hiperproteicas que recomiendan ahí, dependiendo de cada paciente. Estos pacientes también, por sus deficiencias desde la UCI, pues pueden requerir suplementos de micronutrientes, y como en los recién nacidos a término, pues tampoco se recomienda el retraso de alimentos potencialmente alergénicos: huevos, pescados, mariscos, maní, nueces, almendras, en forma de cremas o de mantequillas. Entonces tampoco se recomienda. La única diferencia que yo veo en estos pacientes es la edad, el inicio de la edad. Entonces, pues, y va a ser muy individual. Pero como tal, como les repito, no hay unas guías como tal de inicio de alimentación complementaria. Este es otro estudio un poco más pequeño, donde fue algo transversal, algo descriptivo, donde problemas de alimentación complementaria en los niños nacidos prematuros. Escogieron pacientes de 6 a 24 meses de edad y miraron cuáles eran las dificultades en la alimentación. Tuvieron 38 pacientes, hubo de todo en cuanto a esto, pero lo más frecuente que hubo fue que los niños rechazaban abrir la boca. No explicaban el por qué, o no describían. Esa es una falta de este estudio. Como es descriptivo, pues no describen muchas características clínicas de los pacientes, pero también presentaban el arqueo hacia atrás, la selectividad alimentaria y el rechazo a alimentos, el rechazo a alimentarse. Esto es en cuanto a frecuencia de cada alteración que ellos escogieron o que ellos definieron. Pero si nos vamos a mirar cuál es significativamente estadística,
pues el mayor problema y lo que sí era como más persistente o más pues estadísticamente significativo fue el rechazo a la alimentación. Entonces estos niños, a pesar de que tienen muchas dificultades, pues lo más significativo es el rechazo a la alimentación. Este es otro estudio donde describen los comportamientos nutricionales de los niños recién nacidos prematuros tardíos o moderadamente tardíos, y su impacto a nivel mental en la madre. Sabemos que los padres de estos pacientes son muy dados a ser más aprensivos, más nerviosos, piensan que sus niños van a ser delicados para siempre, entonces tienen muchos miedos asociados y cuando inician la alimentación, pues pueden, y con las dificultades que ya he mencionado, que ya uno puede esperar, pues van a ser mucho más miedosos en cuanto a dar algunos tipos de alimentos y sobre todo en cuanto a las texturas. Entonces, este fue entre el 2014 y el 2015 en Turquía. Este fue publicado el año pasado en el Journal de la Especialidad. Fue un estudio transversal, descriptivo, y el objetivo era mirar las dificultades en los niños moderadamente prematuros versus los prematuros tardíos versus los recién nacidos a término y su asociación con el estado mental de las madres a los 2 años de edad. Se escogieron 79 prematuros y 38 recién nacidos a término. Se miraron estas dos escalas, este cuestionario de dificultades de la alimentación en niños, donde miran el apetito, la felicidad o el agrado frente a la comida, y los niños picky y los niños con neofobia. Y pues aquí están pues descritos como las características que iban preguntando. Y esta es la escala que se les hizo a la madre, donde se les preguntaba todas estas preguntas, se le hacían todas estas preguntas y aquí decidían, y aquí se marcaba qué tan frecuente era pues cada alteración. Y los psicólogos escogían de acuerdo a las respuestas, podían ellos definir si era más depresión, más ansiedad o mayor riesgo de estrés. Entonces, en cuanto a las características de los niños, lo más significativo fue en cuanto al crecimiento, peso, talla e índice de masa corporal. De resto, pues no había ninguna relación en cuanto al orden del niño, en cuanto al sexo, en cuanto a la edad de la mamá. Bueno, pero fue el crecimiento del niño a los 2 años. Espérate que hay un micrófono activado. Sí. Silenciamos a todos, Carlos. ¿Listo? Sí, continúa. Bueno. Y aquí en estas escalas, pues todos tuvieron, todo fue significativamente estadístico para todas como los aspectos en todos los puntajes de la escala de alimentación y también en el estado de ansiedad materna. Entonces, entre más, y aquí en esta gráfica, entre alimentaria, mayor grado de estrés materno. Y pues eso lo vemos, usted notará en su consulta que los niños que fueron prematuros tienen cierta dificultad, sean prematuros o no, incluso entre mayor dificultad, pues los padres van a tener, y sobre todo las madres, hay una predisposición más hacia la madre según este estudio, en cuanto al estado mental de esa madre. Son madres que llegan muy ansiosas, muy deprimidas, ya no saben qué hacer, han pasado por diferentes médicos, por diferentes técnicas y llegan muy preocupadas. Incluso estos niños ya pueden llegar con mayor falla de medro de lo que uno pudiera esperar en un niño prematuro. Y pues aquí psicológicas que pueda tener la mamá, pues obviamente con la prematurez pues hay un distrés emocional, no solo materno, sino también paterno y familiar también. Toda la familia está reunida frente a ese niño prematuro, ¿no? Los abuelos, los tíos, los primos, los padres, y todo eso va desarrollándose a los 6 meses o incluso mayores, va desarrollándose un pensamiento o una percepción de que ese niño va a ser vulnerable para toda la vida. Entonces son niños que son siempre muy mimados, muy cuidados, que no los toque nadie, que le doy de comer.
empiezan a haber preocupaciones en cuanto a la alimentación, porque entonces a esta edad, ¿será que le inicio la alimentación? ¿Qué tipo de alimentación? ¿Cuánto le doy? ¿Será que le sigo leche materna? ¿Será que le sigo la fórmula que le estoy dando? Y todo eso también va, en cuanto va relacionado en cuanto a la mentalidad de la mamá. Y pues obviamente todo esto pues va a alterar si no se hace de manera adecuada y si esto no se maneja adecuadamente y si esto se nos pasa por alto y nos centramos más en qué come, porque muchas veces la consulta o vienen más preocupados los padres en la cantidad de lo que el niño les come, pues empezamos a tener todos los comportamientos erróneos que ya hemos escuchado en las diferentes charlas, en las diferentes presentaciones previas, y eso me va a alterar la dinámica en la comida y todo esto se puede volver un problema muy difícil de manejar y de solucionar porque entramos a manejar toda esta parte. Este es ya casi acabando, este es un estudio que se hizo, que se publicó en el 2019, los síntomas de la presentación de problemas de alimentación en niños nacidos prematuros, pero de los 6 meses a los 7 años de edad. Y aquí utilizaron esta escala, no sé si la habrán escuchado, PEDI-IT total, bueno, PEDI-IT, perdón. Hay una escala también de adultos y esta es la escala pediátrica, donde tiene 4 componentes. Estos sí los componentes son mucho más largos, cada ítem puede tener hasta 15, 20 ítems, subítems, entonces pues en aras del tiempo pues no los voy a describir del todo, ustedes los pueden revisar en internet. Y tiene 4 componentes: los síntomas fisiológicos, y hay síntomas respiratorios, gastrointestinales, respiratorios asociados a la alimentación, problemas de comportamiento alterado en el momento de la alimentación, los comportamientos restrictivos o selectivos y el procesamiento oral, cómo mastica, cómo recibe el alimento, si lo rechaza, si lo escupe o si tiene hipersensibilidad oral. Y pues podemos predecir o podemos definir, podemos pensar ya que pues entre más prematuro, los niños menores de 32 semanas, pues tienen mayor problema. En este estudio dividieron a los niños según edades, entonces entre los 6 y los 15 meses, entre los 15 meses, entre los 2 años, entre los 15 meses y los 2 años y medio, y entre los 2 años y medio a los 7 años. Y miraron en cada rango de edad las dificultades de alimentación. Entonces, pues esto es lo mismo, sino que en gráficas ya aquí, pues, es lo mismo, entre mayor prematurez, pues mayores problemas en todos los ítems. Y esta gráfica describían cada ítem, pero si ese niño tenía algún tipo de problema de morbilidad o de algún tipo de enfermedad médica asociada. Requerimientos de oxígeno, cardiopatía congénita, anomalías genéticas, estructurales, parálisis cerebral, bueno, todo este tipo de alteraciones médicas asociadas, y uno puede predisponer y uno puede sospechar de que si tiene ese niño prematuro, entre más prematuro, y si tiene alguna enfermedad o alguna morbilidad asociada, pues va a tener mayores problemas en cuanto a su alimentación, y pues en esta escala pues lo va a tener en cada ítem de la escala. Entre los niños, ahí al final describían que los niños entre los 6 y los 15 meses de edad tenían mayores problemas fisiológicos, mayor selectividad y procesamiento oral, porque pues como los niños son más pequeños, pues todavía sus problemas médicos no se habrán resuelto, están empezando a la alimentación, entonces pues, hay mayor hipersensibilidad, entonces por eso es que son más problemáticos que los niños mayores, porque pues, obviamente ya los niños mayores van a estar más estables y ya habrán desarrollado cierto comportamiento más complejo en cuanto a la alimentación. Los niños de 6 a 15 meses tenían menores problemas en el momento de la alimentación, porque como apenas están recibiendo, la alimentación es casi exclusivamente administrada por los padres, pues van a tener menor problema de la alimentación en cuanto al momento de la alimentación. Había una preferencia de los problemas más en niñas que en niños, pero pues como ya lo dije, todos los niños prematuros, entre más temprano eran, mayores dificultades tenían. Aquí describen que sobre todo en los problemas fisiológicos y tenían mayor selectividad y aversión. Entonces, pues lo que ya conocemos entre más prematuros, mayor dificultad en los niños pequeños, como están aprendiendo a comer apenas,
entonces pueden tener mayor reactividad o mayor aversión a a los alimentos, y en los niños mayores pues pueden tener mayor problemas pues ya en el momento de la alimentación. Los obligan más, los regañan más, no quieren comer bien, hay un pobre apetito, comen menos. Entonces el momento de la comida sí es mucho más ansioso. Para terminar, pues los niños prematuros tienen mayores dificultades en la alimentación, tienen mayor sensibilidad, mayor disfunción motora, mayor selectividad, mayor trastornos aversivos, menor apetito, mayor neofobia y son más comportamientos más picky. Y estas dificultades van a ser más pronunciadas, de mayor severidad, si tienen una morbilidad o un neurodesarrollo alterado. Pueden ser causa como consecuencia de estrés familiar, sobre todo materno, y yo ahí le pondría familiar a esta familiar nuclear y extensiva, porque ustedes ven que aquí se mete el primo, se mete la tía, se meten los abuelos, se meten las vecinas, intentar enseñarle a esa mamá cómo darle de comer, y entonces esto genera mucha más tensión en esa madre y en ese papá. Pues como todo, una intervención temprana, o sea, desde el mismo inicio de la alimentación en la UCI, siguiendo por el plan canguro, por su seguimiento pediátrico temprano, si empiezamos a detectar trastornos, por ejemplo, en la succión, de que no quiere agarrar bien el seno, de que le cuesta deglutir, de que medio se le escapa al alimento por los labios, ya es un signo de disfunción nutricional, de disfunción en la alimentación, de trastorno en succión de deglución. Tenemos que empezar una intervención temprana, una educación a los papás y explicarles en el momento de la alimentación, explicarles que va a tener problemas en la alimentación, de que va a tener sensibilidad, de que puede tener el mayor rechazo y que esto es de paciencia, esto es de seguimiento. Y aquí los principales profesionales que nos van a ayudar son los profesionales en terapias y también los profesionales en psicología para ayudarnos a manejar a estos padres y a estas familias. Entonces, no siendo más, les agradezco y los espero en Colombia para que no tengan problema en alimentarse un poquito bien. Entonces, Muchísimas gracias, Luis Carlos. Excelente tu presentación. Si tienen preguntas sobre este tema, las pueden dejar en el chat y al final de la segunda conferencia vamos a discutir todas las preguntas que tengan. Bueno, ahora con la segunda conferencia vamos a dar paso a la doctora Juana Quevedo y a la doctora Estefanía Peña. Dentro de su charla que hoy van a dar es alimentación perceptiva. Ellas son las dos gastroenterólogas pediatras graduadas del Instituto Nacional de Pediatría de México. La doctora Estefanía Peña actualmente trabaja en la ciudad de Bogotá, en la Fundación Cardioinfantil y en la Fundación Hospital de la Misericordia. Y la doctora Juana Quevedo actualmente trabaja en el Hospital Universitario de Neiva. Entonces, si quieren ya pueden compartir su pantalla. Están bienvenidas para empezar su conferencia. Dame un segundito, ya comparto pantalla. Es que no. Mientras tanto, voy dando algunos avisos. Entonces, las otras dos conferencias o los dos sesiones anteriores están disponibles en el canal de YouTube de LASPEGAN. Y este es el último encuentro, entonces estos días ya queda este encuentro también en el canal de YouTube. Juanis, ¿puedes compartir tu pantalla que a mí no me deja? Verificamos ahí. No sé por qué no me deja entrar, no me deja compartir.
Ahora lo comparto a otro computador que lo tengo acá. Perfecto. Bueno, mientras estos minutos, si quieren, si tienen preguntas de alimentación del prematuro, podríamos ir ahondando sobre este tema. Voy a intentar compartir, entonces dame un segundo. ¿Quiénes pueden compartir? Solo anfitrión. Es que no sale Michelle para compartir. Dame un segundo. Ya. ¿Ahí la pueden ver? Perfecto. Sí, adelante. Dale, Steph. Perfecto, muchas gracias. Entonces, muy buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Estefanía, como ya lo dijo Michelle, y mi compañera y amiga Juanita. Les vamos a hablar de alimentación perceptiva, un paso a la crianza receptiva. Esta frase me pareció muy importante mencionarla inicialmente en nuestra charla, ya que la capacidad de respuesta es una herramienta de crianza básica, pero es vital, y esto va a denotar interacciones rápidas y contingentes y apropiadas entre el niño y el cuidador, y en esto se basa la alimentación perceptiva, de la cual vamos a hablar. En los objetivos que tenemos para esta charla, el primero es identificar la importancia de la alimentación perceptiva en el desarrollo infantil, siendo una faceta del cuidado receptivo. El segundo objetivo que tenemos con esta charla es conocer las señales de hambre y saciedad que hay en el niño, en el lactante y en el niño pequeño, reconocer los beneficios de la alimentación perceptiva, evaluar la alimentación perceptiva, cómo se va a evaluar esta alimentación perceptiva, cómo vamos a promover la alimentación perceptiva y las conclusiones. En cuanto a, digamos que para empezar a entender cómo se debe manejar la alimentación perceptiva, tenemos que entender que los lactantes y los niños dependen de los cuidadores para regular los estados homeostáticos fisiológicos. Por lo tanto, todas estas expresiones que tienen los lactantes y los niños van a estar relacionadas, en este caso con el hambre, la saciedad, la incomodidad, el sueño, a través de unas señas que van a inducir una respuesta en el cuidador. Estas señales, que son las herramientas que tienen los bebés y que tiene la naturaleza para acercar a los niños al cuidador y garantizar que el cuidador esté preparado y listo para responder, para así apoyar el crecimiento del niño y la supervivencia del bebé. Pero precisamente estas señales tienen que ser bien leídas por los cuidadores. Por lo tanto, los cuidadores deben reconocer y comprender estas señales en todos los dominios del niño, ya sea en los dominios físicos, emocionales, sociales y cognitivos, y las necesidades de desarrollo que tienen estos niños. Las respuestas a las señales de manera cálida, solidaria y rápida, constante y apropiada, hacen que se genere un desarrollo infantil saludable. Cuando esta capacidad de respuesta del cuidador es sensible y contingente, se empieza a desarrollar el apego seguro, ya que el cuidador es una fuente segura y constante y fiable de consuelo y apoyo, y así va a ser leído por el niño. En los contextos en los cuales el cuidador no lee bien las señales en los niños, no se va a dar ese apego de una forma correcta. Y es por ello que esto es un desafío para los cuidadores, y es un desafío para nosotros hacerles entender esto a los cuidadores, ya que es importante que aprendan a interpretar el idioma único que, entre comillas, habla su bebé. Estas señales en los lactantes pueden ser confusas para los nuevos cuidadores, y determinar la respuesta más efectiva a estos comportamientos que tienen los bebés requiere cierto grado de prueba y error por parte de los cuidadores. Por lo tanto, aparte de enseñarle a los cuidadores y alentarlos, tenemos que darles también mucha tranquilidad, porque es un proceso difícil. Y es importante entender que estas señales tempranas de los bebés pueden ser sutiles o en ocasiones ambiguas, lo que requiere que el cuidador esté bien informado y muy atento a reconocer e interpretar de forma correcta las señales. Por lo tanto, todas las señales infantiles son la columna vertebral de las interacciones en la alimentación perceptiva.
Entonces, vamos a empezar definiendo qué es alimentación perceptiva. Es aquella alimentación en la que el cuidador posee la capacidad de sintonizarse con esas señales, o sea, hay una sincronía, y con los comportamientos que tiene el niño, permitiendo responder de una forma oportuna y apropiada a todos los comportamientos del niño durante las interacciones con la alimentación. Por lo tanto, aquí ya vamos a hablar de los 4 principios de la alimentación perceptiva. En alguna literatura ustedes van a encontrar 3 pasos. Digamos que esta charla está basada en unos artículos y en un libro que es acerca de solo alimentación perceptiva, que fue publicado en este año, en agosto del 2022. Y aquí hablan de 4 pasos de alimentación perceptiva. La primera es la claridad de las señales de los bebés. Y es que el bebé muestra ciertas señales, ya sea de hambre, saciedad, por medio de algunas acciones motoras y expresiones faciales o vocalizaciones, de las cuales vamos a hablar a continuación. Y esas señales, digamos que son interpretadas por un cuidador, y el cuidador tiene que tener una sensibilidad. Esa sensibilidad es la capacidad de reconocer esas señales y atribuir a esas señales la necesidad que tiene el bebé, ya sea de ser alimentado o dejar de alimentarse. El tercer paso es esa respuesta de contención. Entonces el cuidador, entonces el niño tiene una señal, el cuidador la interpreta y además el cuidador tiene una respuesta. Entonces responde a esas señales, iniciando o deteniendo la alimentación de forma rápida y cálida. Y el cuarto paso es cómo, después de que el bebé tuvo una señal, el cuidador la recibió, el cuidador da una respuesta, es como hay una capacidad de respuesta del bebé al cuidador, y eso es muy importante también, porque el bebé es receptivo a las acciones del cuidador, entiende que él tuvo una señal, que el cuidador la leyó de una forma correcta y que además está recibiendo las respuestas apropiadas a su necesidad. Eso es muy importante. Entonces aquí les trajimos cuáles son las señales de hambre y las señales de saciedad de acuerdo a la edad. De los 0 a 4 meses, las señales de hambre están dadas por que el bebé se despierta y se sacude, se lleva la mano a la boca, abre la boca, mueve su cabeza, busca el pecho, se estira. El llanto es una señal tardía de hambre, hay que recordarlo. Abre la boca cuando se alimenta para indicar que quiere más. La señal de saciedad de esa edad es que aprieta los labios, voltea la cabeza, disminuye la frecuencia de succión o la detiene, escupe el pezón o el chupón y se queda dormido cuando ya está lleno. De los 4 a 6 meses, el niño igual nuevamente puede llorar, pero el llanto es una señal tardía de hambre. Sonríe cuando mira al cuidador, abre su boca, hace sonidos guturales mientras se alimenta, indicando como que quiere más. Acerca la cabeza a la cuchara e intenta llevar la comida a la boca. Señal de saciedad, disminuye nuevamente la velocidad de la succión o deja de succionar, escupe el pezón, voltea la cabeza o se distrae o presta atención a otras cosas de su entorno. De los 5 a los 7 meses, quiere alcanzar la comida, señala la comida. La saciedad, come más lento, empuja la comida hacia afuera, la aparta con la mano, voltea su cabeza también. De los 8 a los 10 meses, las señales de hambre, quiere alcanzar la comida igual, la señala, se emociona. Y en cuanto a saciedad, cierra la boca, escupe la comida, la aparta con la mano y comienza a verbalizar diciendo que no. De los 10 a los 12 meses, las señales de hambre, el niño expresa deseo por la comida específica con palabras, sonidos y gestos, y las señales de saciedad dicen no más con la cabeza, palabras o gestos. Y del año en adelante, las señales de hambre combinan las frases con gestos, como quiero esto, señala, se dirige al adulto hacia el refrigerador, o sea, lo lleva, señala la comida o la bebida que desea, dice que tiene hambre. Y en cuanto a las señales de saciedad, utiliza palabras como acabé, me quiero bajar, o empieza a realizar otras actividades que no tienen que ver con el proceso de alimentación. En cuanto a la alimentación no perceptiva, como ya definimos cuál es la perceptiva, entonces vamos a hablar de la que no es perceptiva, y es aquellas prácticas y estilos de alimentación que no responden a las señales del niño. O sea, aquí ya hay un daño en esos 4 pasos que yo les expliqué. El niño da una señal, pero el cuidador no es capaz de reconocer esa señal. Y tienen como objetivo este tipo de alimentación es controlar los comportamientos alimentarios y la ingesta del niño, lo cual ya hace que esta alimentación no sea perceptiva y cambia a otro tipo de alimentación, ya sea una alimentación de tipo instrumental, una alimentación de tipo emocional u otro tipo de alimentaciones de las cuales ya ahorita vamos a hablar. Entonces aquí les traemos un cuadro en el cual vamos a ver digamos un paralelo entre la alimentación perceptiva y la no perceptiva. Entonces la perceptiva, recuerden que la alimentación siempre va a ser a demanda o dirigida por el lactante sin
volverse una alimentación hacia el otro extremo, que es la alimentación indulgente. Inicia en la no perceptiva y una alimentación por horario. Recuerden que la alimentación perceptiva es durante la lactancia, la alimentación complementaria y bueno, más adelante. La alimentación perceptiva, el niño inicia la alimentación en respuesta, el cuidador inicia la alimentación en respuesta a las señales del bebé. En la no perceptiva, la alimentación se inicia sin seguir ninguna señal. En la perceptiva, el niño se involucra en la alimentación, sin embargo, en la no perceptiva, el cuidador se distrae, no está interactuando con el niño, en la primera, la perceptiva, el cuidador es el que se involucra con la alimentación, en la no perceptiva, el cuidador se distrae o no interactúa con el niño, o es demasiado intrusivo, entonces lo obliga. En la perceptiva, el cuidador avanza a la alimentación de acuerdo a las señales del bebé. En cambio, en la no perceptiva, el cuidador continúa la alimentación a pesar de todas las señales que ya vimos de saciedad. O sea, el niño voltea su cabeza, pone su manito, escupe la comida y el cuidador persiste alimentándolo a pesar de que hay signos de que está rechazando seguir la alimentación. En la alimentación perceptiva, el cuidador pide suavemente al bebé que coma, pero se retira si el niño se niega. En cambio, la no perceptiva, el cuidador introduce la comida a la fuerza en la boca del niño, en algunas ocasiones toman su carita. En la alimentación perceptiva, al niño se le sugiere que pruebe los alimentos sin que haya coerción, diferente a lo que pasa en la alimentación no perceptiva, en la cual se obliga al niño a probar los alimentos y no son sensibles, el cuidador no es sensible ni está en sintonía con las preferencias del niño y no le permite tener autonomía. ¿Cuáles son esas consecuencias de que haya una alimentación no perceptiva? Cuando esas señales del niño no son bien interpretadas, ya sea mal interpretadas o ignoradas, generan un descontrol en el niño, lo cual lleva a generar señales más fuertes como para decir entiéndeme, requiriendo un mayor esfuerzo por el cuidador para lograr que el niño regrese como a un estado basal de tranquilidad y regulación. Y eso es un ciclo vicioso que va a llevar a que el cuidador se desespere y siga leyendo mal las señales que le está dando el niño, y va a llevar a que no sea un apego adecuado, a que el proceso de alimentación sea un proceso de alimentación estresante, y esto paulatinamente va a generar rechazo a la alimentación, lo cual va a tener un impacto no solamente, digamos que nutricional, sino un impacto en el ambiente familiar bastante importante. Entonces, ¿cuáles son los roles del cuidador y cuál es el rol del bebé? Entonces, fíjense que el cuidador tiene que ser un cuidador sensible, receptivo. El cuidador debe ofrecer la comida cuando hay señal de hambre, no esperar tampoco a que haya una señal muy fuerte, por ejemplo, llanto, para decir tengo hambre, y eso también va a generar, digamos, una disrupción en esa relación cuidador-bebé. Hay que controlar el ritmo de la alimentación en respuesta a los comportamientos del bebé. Es importante pausar la alimentación cuando el bebé señala la necesidad que haya un descanso, no necesariamente que no quiere más, sino que puede necesitar un descanso, y terminar la alimentación con las señales de saciedad. En cuanto al rol del bebé, es importante que tenga una respuesta a todos esos intentos del cuidador por satisfacer esa necesidad. ¿Por qué es importante? Porque esa retroalimentación hacia el cuidador va a ayudar a que el cuidador tenga también una satisfacción y sienta que realmente está leyendo bien las señales del bebé, que lo está haciendo bien y que tenga, digamos, que empieza a desarrollar otro tipo de habilidades y haya autoeficacia, digamos, que en estos procesos. Y que esta interacción cuidador-bebé avance. Otros roles del cuidador es que ofrezca también los alimentos apropiados para la edad, pero también en cantidades apropiadas, y también hay que permitir que el bebé decida qué cantidad va a consumir. Al lograr este equilibrio que les traemos aquí en esta gráfica, fíjense cómo el cuidador inicia la alimentación en respuesta a las señales de hambre, ofrece alimentos saludables y apropiados, termina la alimentación, digamos, en respuesta a las señales de saciedad. El bebé tiene unas señales de hambre y saciedad, responde a estos comportamientos del cuidador y decide si comer y cuánto va a comer. Y al lograr este equilibrio, tanto el cuidador como el bebé van a contribuir a la iniciación, progresión y terminación de la alimentación. Y va a haber una mejor interacción durante la alimentación. Durante la alimentación receptiva, la progresión de estos pasos interactivos ocurre dentro de un contexto placentero y no va a haber una distracción, sino van a estar dedicados al proceso de alimentación, los dos, cuidador y bebé.
¿Qué pasa con el desarrollo del bebé? Es muy importante recordar que la alimentación varía y más adelante Juanita les va a hablar de cómo esto es un proceso continuo, que digamos que no se siguen las mismas pautas a través del tiempo y hay modelos de alimentación que van a ir modificándose de acuerdo a las necesidades del niño. Y es muy importante que recordemos que en los lactantes, cuando se da la alimentación perceptiva, los cuidadores siempre se van a abstener de tratar de controlar los horarios de alimentación o la cantidad consumida. Y el horario de alimentación es principalmente impulsado por el bebé basado en las señales de hambre y saciedad, incluso si el horario y las cantidades consumidas entran en conflicto con las expectativas del cuidador. Los patrones de alimentación van a variar de un día a otro, aún por una variedad de razones, el crecimiento acelerado, los cambios en el desarrollo, etcétera, situaciones de enfermedad, por ejemplo. Y en el cuidador receptivo confía en esas habilidades del bebé de autorregular la ingesta en respuesta a estas variaciones que hay. Entonces es muy importante porque en parte todas estas, digamos que acciones del cuidador cuando tienen acciones coercitivas se dan por preocupaciones del cuidador, porque el bebé esté sano, porque el bebé gane peso, que son digamos que unas expectativas con las que ya viene el cuidador y no tiene la confianza de entender que el bebé tiene esa capacidad autorregular de acuerdo a sus necesidades, digamos que fisiológicas. De 1 a 2 años, estos cuidadores tienen que ser igual receptivos, sensibles y van a seguir respondiendo de forma contingente a las señales del bebé y se va a introducir, digamos, una estructura adicional en torno a la alimentación diferente, tal vez a la que habían los niños un poco más pequeños. Va a haber una rutina más predecible para las comidas y siempre hay que tener disponibilidad de alimentos saludables durante esta etapa también de la alimentación. Como les hablaba antes, recuerden que tiene que haber un equilibrio entre el cuidador y el niño. No podemos tener un control parental excesivo ni un control excesivo del niño, ¿no? Entonces pasamos de la alimentación coercitiva o no perceptiva a la alimentación indulgente. Entonces lo que mencionábamos ahorita de la preocupación por el peso, qué es saludable y qué no es saludable, qué es bueno. Entonces, lo que hacen los padres a veces es alentar a que termine, digamos, el biberón, alentar al niño a que termine la cantidad de comida que le fue servida, pasar por alto que el niño ya no quiere o quiere comer o ya no quiere comer, y a veces alimentan con demasiada frecuencia u ofrecen demasiado, y esto altera este equilibrio que vemos acá, volviendo ya sea un control parental excesivo o los otros padres que se vuelven indulgentes, que realmente no es una alimentación perceptiva, sino realmente quien domina toda la alimentación es el niño, por lo tanto no hay interacción entre cuidador y bebé. Y aquí está la alimentación emocional de la que les hablábamos. Entonces está el cuidador que es sensible, responde a las señales del bebé, pero falla en discriminar estas señales entre estas señales de alimentación y otras señales. Recuerden que el niño tiene señales físicas, verbales, para explicar que algo le está sucediendo y que tiene una necesidad. No siempre esa necesidad puede ser alimentación, puede haber otras necesidades. Entonces, como hay una falta de coincidencia entre la necesidad que se expresa por una señal y la respuesta del cuidador, entonces el cuidador va a dar comida como fuente de consuelo emocional, que en algunas ocasiones puede funcionar. Sin embargo, esto digamos que va a ser sensado por el niño, bueno, podría comer, pero no es la necesidad que tengo. Entonces esto puede promover que haya una ingesta de calorías excesivas que van a exceder necesidades fisiológicas, y esto probablemente nos puede llevar incluso a situaciones de enfermedad. Bueno, entonces continuando con la segunda parte de la presentación, vamos a hablar de los beneficios, la evaluación y la promoción de la alimentación perceptiva. Entonces, en cuanto a los beneficios de la alimentación perceptiva, se sabe que el reconocimiento y la interpretación de manera efectiva de estas señales que nos ha venido hablando Steffi de los bebés van a guiar las habilidades de los cuidadores para satisfacer estas necesidades de los bebés, y esto va a conducir finalmente a interacciones más fluidas y satisfactorias tanto para los cuidadores como para los bebés. Dichas interacciones son una base supremamente importante para las interacciones posteriores entre el cuidador y el bebé, así como para las habilidades de los bebés para autorregular de manera efectiva el comportamiento y las emociones, y por otro lado el establecimiento de hábitos de alimentación saludables que van a perdurar a largo plazo. Entonces, ante las señales del bebé,
se van a generar respuestas de los cuidadores a sus necesidades y si estas respuestas son exitosas, se van a generar sentimientos de seguridad a nivel de los cuidadores, aprendiendo que dichas señales demuestran necesidades importantes que merecen una respuesta efectiva e inmediata y adecuada. Esto va a generar más seguridad en el cuidado de los bebés y desarrollan estos cuidadores la capacidad, y esto hace que se desarrollen en el bebé, las capacidades de autorregulación. Entonces, el cuidado receptivo va a generar un vínculo afectivo más fuerte y apego que a corto plazo va a generar una interacción fluida y positiva para el binomio cuidador-bebé y a largo plazo va a ser esta interacción la base del desarrollo del lenguaje, de habilidades cognitivas, socioemocionales y menos alteraciones comportamentales. Por otro lado, pues es importante hablar de esta autorregulación y se sabe que el cuidador es la fuente externa de regulación y de corregulación. Por tanto, el cuidador debe tener la capacidad de reconocer y responder adecuadamente ante las señales del bebé de cansancio, de miedo, de hambre y de saciedad. Pero entonces, ¿cuáles son estos beneficios de lograr y de generar esta autorregulación a corto plazo? Que esta alimentación se dé en respuesta al hambre y a su terminación relacionada con la saciedad. Que los niños sean alimentados en respuesta a sus necesidades fisiológicas, por tanto vamos a tener niños con menos llanto y a largo plazo el reconocimiento del hambre y la saciedad y saber y aprender cómo diferenciar estas señales, que no debe consumirse el alimento en respuesta a cansancio, incomodidad o angustia, como nos explicaba Steffi, a dejar de comer con la saciedad, incluso si todavía hay fórmula en el biberón o si todavía hay comida en el plato. Y finalmente esto se va a traducir en una adecuada curva de ganancia ponderal y esta va a ser saludable. Entonces, la base de la alimentación perceptiva es la calidad afectiva positiva generando mayor sensibilidad, contingencia, sintonía y mutualidad, sincronía, estimulación, reciprocidad y estimulación receptiva, estimulando de manera permanente y constante el apoyo emocional del binomio cuidador, bebé, madre, hijo, pues porque no todos los cuidadores van a ser la mamá en todos los casos. Entonces, existen múltiples cuestionarios para hacer y realizar la evaluación de la alimentación perceptiva. Estos cuestionarios, por supuesto, se van a aplicar a los cuidadores. Tenemos este ejemplo de 3 cuestionarios. El primero es el de Thompson, que se llama Estilos de Alimentación del Lactante. Luego tenemos el de Janssen, que es un poco más reciente, del 2021, que trata de la estructura y prácticas de alimentación. Y tenemos el de Savage, de alimentación parenteral. Todos los modelos y todos estos cuestionarios para evaluar la alimentación perceptiva se centran en el contexto de la alimentación. Entonces van a evaluar rutinas de la familia, la interacción social, si el cuidador usa el alimento para manipular una conducta, entonces recompensa, si utiliza el alimento para recompensar o, por ejemplo, para lograr que coma alimentos saludables. ¿Y qué van a determinar estos cuestionarios? La atención a las señales de hambre o saciedad, es decir, cómo el cuidador responde a las señales del bebé, van a determinar el momento y el ritmo de la alimentación y por otro lado también van a medir la alimentación no perceptiva, entonces conductas como restricción de la ingesta en cuanto a frecuencia, cantidad y variedad, si esa familia o ese binomio está teniendo o el cuidador tiende a tener una alimentación emocional, es decir, utilizar la comida para calmar el llanto, el cansancio o el aburrimiento del bebé y no necesariamente atendiendo a estas señales de hambre y de saciedad, y la presión a la hora de comer. Entonces es muy frecuente que incluso a la consulta lleguen las mamás, es que no, doctora, yo le tengo que dar todo el biberón y terminar hasta lo último, o en los niños más grandes el ejemplo es que no se puede levantar de la mesa hasta que deje el plato limpio, ignorando precisamente las señales de saciedad. ¿Y de qué manera se puede objetivizar
la alimentación perceptiva. ¿Listo? Entonces, pues se sabe que las mediciones van a ser subjetivas. Sin embargo, a pesar de esto, proveen información supremamente importante acerca de actitudes, creencias, percepciones o intenciones a la hora de alimentar a los niños. Y la manera precisamente de objetivizar estos estilos y prácticas de alimentación, pues va a tener varias estrategias. Existen estrategias a nivel de laboratorio, es decir, se citan los pacientes con sus familias, con los cuidadores y se va a generar una observación en un ambiente controlado. Entonces esta puede ser en tiempo real o puede ser a través de videos en el ámbito domiciliario donde la familia va a entregar las pruebas para que sean analizadas por el grupo de trabajo. También pueden ser a nivel de la guardería, que es que si estos niños permanecen mucho tiempo en estos sitios. Por otro lado, existe en 2013 esta escala de RCFCS, que es la escala de respuesta a las señales del niño, y esta es una escala un poco más completa y más objetiva porque contempla muchos de los aspectos de la alimentación perceptiva. Entonces va a evaluar la respuesta de los cuidadores a las señales de hambre o saciedad de los niños durante el proceso de alimentación. La interacción va a ser grabada a través de video, entonces va a haber espacio para hacer una retroalimentación con las familias, que ellos se observen y saquen conclusiones y pueda sacarse de esto mejoras. Evaluada siempre por un personal entrenado, evalúa si es 100% alimentado por el cuidador o si estos niños tienden a la autoalimentación o ya tienen conductas de autoalimentación. Y evalúa por otro lado el afecto y la disposición física por parte del cuidador. Existen muchísimas escalas observacionales y realmente el objetivo va a ser siempre mejorar la relación del cuidador y el lactante, y muchas tienen aplicabilidad incluso en otros ámbitos como en el ámbito educativo, de la enseñanza o del juego. Entonces, por otro lado, es indispensable promover la alimentación perceptiva. Incluso decían en muchos artículos que así como se promueve la lactancia materna a nivel mundial y a nivel organizacional, debemos promover también la alimentación perceptiva. Ya ahí, digamos, estamos como muy en pañales al respecto, pero la idea y el objetivo es llegar hacia ello. ¿Cómo se logra esto? Entonces, debemos aplicar un modelo de trabajo de alimentación del cuidador. Ustedes ya saben que es la base. Entonces, evaluar actitudes y creencias del cuidador sobre la alimentación infantil y las percepciones de los comportamientos alimentarios sobre su propio hijo. También establecer las percepciones y expectativas acerca de cómo un lactante debería ser alimentado, o sea, qué es lo que cree ese cuidador que sería lo correcto y cómo el comportamiento de su propio bebé se alinea o se engrana a dicha percepción de lo que él cree que es lo ideal. Debe ser un modelo de continuo cambio y desarrollo de aprendizaje mutuo en el cual se genere una sintonía del cuidador con las necesidades, preferencias y comportamiento de alimentación del bebé. Pero, ¿qué hacer para promover la alimentación perceptiva? Entonces, se debe apoyar las habilidades de los cuidadores para elaborar un modelo de alimentación en sintonía, alinear sus percepciones y expectativas en cuanto a la alimentación infantil con los comportamientos y necesidades de su propio hijo, es decir, que se hable el mismo idioma, lo que yo creo que es correcto con lo que yo puedo esperar de mi bebé. Y a nivel organizacional, la OMS, la UNICEF y el Grupo del Banco Mundial establecen 3 pilares para promover la alimentación perceptiva. El primero de ellos es la interacción del cuidador y el lactante, entonces se deben identificar áreas de fortalezas y mejoras, cómo el cuidador consuela o no, responde, demuestra amor, guía y estructura la exploración y aprendizaje del bebé. El segundo pilar es resaltar las fortalezas de ese cuidador, ya que esto va a generar confianza y autoeficacia. Y por último, que se pueda implementar una guía personalizada para cada familia, es decir, que se alinee con las recomendaciones apropiadas para el desarrollo y la edad propia de su bebé. Pero, ¿qué hacer para promover la alimentación perceptiva? Entonces, vamos a tener,
¿cuáles son los beneficios de promover esta alimentación perceptiva? Entonces, para los lactantes van a tener un mejor patrón de crecimiento y se van a establecer patrones dietéticos y comportamientos alimentarios más saludables. Pero, ¿qué hacer entonces para promover ahora sí la alimentación perceptiva? Entonces, ojo que esto empieza en el periodo perinatal, estableciendo algo que se llama guías anticipatorias, y se trata desde que esa familia está en el control prenatal, enseñar acerca de las señales de hambre y saciedad, enseñar acerca de prácticas alimentarias por edades, alimentos adecuados, porciones adecuadas. Digamos, todo esto va a hacer que disminuya la ansiedad parental, que se reconozcan prácticas de alimentación restrictiva, es decir, que también les hablemos de alimentación no perceptiva. Entonces, lo que es alimentación restrictiva, alimentación bajo presión, alimentación emocional, hablar de estas recompensas negativas para que coman lo saludable o para que logren X o Y conducta. Y también hablar con las familias acerca de higiene de sueño y estrategias para calmar a un niño cansado o enojado que no sean alimenticias. Hay suficiente evidencia de que los padres que recibieron esta guía desarrollaron autoeficiencia por habilidades, percepciones y actitudes. Para concluir, entonces, podemos dejar en casa que la alimentación perceptiva es una base para las interacciones alimentarias saludables durante la infancia. Se puede promover la alimentación perceptiva a través de consejería anticipativa y refuerzo de autoeficacia, y que los principios de la alimentación perceptiva se pueden aplicar al lactante que recibe tanto que está con leche materna exclusiva como el que recibe una fórmula infantil o en el periodo de alimentación complementaria. Entonces, ojo, no nos quedemos con el concepto que alimentación perceptiva es netamente inherente al proceso de alimentación complementaria. De hecho, hace parte de los 10 pilares de la alimentación complementaria de la Organización Mundial de la Salud, sino que la debemos aplicar incluso antes del nacimiento con las guías anticipatorias para los padres. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la conferencia, estuvo excelente. Vamos a hacer algunas preguntas que nos dejaron acá. Igual si quieren pueden colocar algunas otras preguntas o comentarios. Bueno, esta pregunta es para el doctor Luis Carlos. Pregunta qué suplementos vitamínicos y durante cuánto tiempo se deben dar en el prematuro. Pues más que todo, pues el principal multivitamínico, o la principal microelemento sería el hierro. Estos niños prematuros nacen como son prematuros, a veces toca hacer pensamientos tempranos, pues no alcanzan a tener su adecuado depósito de hierro por la prematurez, pues no tienen buenos depósitos de hierro, entonces el principal a suplementar es el hierro. De ahí en adelante, si se va a dar lactancia materna exclusiva, incluso la americana de pediatría recomienda dar vitamina D 400 unidades al día los primeros 6 meses. Estos suplementos estos niños ya salen con estos suplementos incluso de la unidad. Hay multivitamínicos donde trae vitamina A, vitamina D, vitamina B, del complejo B, algunos ya traen zinc. Entonces, ¿en cuánto tiempo? Por lo menos unos 3, 4, incluso hasta 6 meses, y va a depender también del momento de la habilidad del paciente, de la evolución del paciente, de la evolución clínica, y el momento cuando ya iniciamos alimentación complementaria. Ya les dije antes que pues no hay ninguna diferencia con los recién nacidos a término. Cuando iniciamos complementaria, incluso en los prematuros, pues promover los alimentos ricos en hierro, que pues se absorben mucho más naturalmente, mayor biodisponibilidad, no necesitan ningún tipo de suplemento adicional, carnes rojas, hígado, vísceras, todo este tipo de alimentos ricos en hierro. También hay que preponderar la administración en los niños prematuros. Pero de todo, el básico es hierro. Muy bien. De la parte de las dificultades en la alimentación del prematuro, yo quiero hacer como un comentario, y es, en los programas Canguro usualmente hay un equipo interdisciplinario, y en este pues está el pediatra, neonatólogo,
está también la parte de otros profesionales, y dentro de esto es muy importante la fonoaudióloga, que se enfoca en la parte de la deglución, pero también en la terapia miofuncional, porque muchas veces hay dificultades en la alimentación, las cuales sí es muy importante, no solamente como el proceso de succión y deglución, sino que se le trabaje en otros aspectos, y esto es muy importante, digamos, como en el acompañamiento que se hagan dentro de estos pacientes prematuros, que a veces los papás no les queda muy claro cuando uno les dice, por ejemplo, que es pertinente que vayan a fonoaudiología, dicen, pero succiona bien. Entonces, no solamente es este proceso, sino también todas las otras partes de la integración sensorial, de la masticación, de toda esta parte tan importante para su periodo en la alimentación complementaria posteriormente. Bueno. Ahí yo te completo el comentario, porque muchas veces el solo hecho de que, una de las cosas que yo personalmente pregunto es si durante el momento de la lactancia el niño succionaba fuerte, se le escuchaba aquí el paso de la leche, o si se apegaba bien o si rechazaba incluso el seno. Todos estos pueden ser signos de dificultad alimentaria que, si no se manejan en su momento, terapia física ocupacional, esto es lo que después sí nos van a traer pacientes que no mastican bien, pobre fuerza muscular, guardan la comida, sensorialidad alterada. Entonces, esto es a lo que yo voy, detección temprana de estos problemas en el lactante y sobre todo en el prematuro, que pues, obviamente va a tener todas sus funciones mucho más inmaduras y se puede demorar, pero la detección temprana de estos pacientes de esta manera, pues nos puede dar un manejo temprano y evitar todas estas complicaciones después. Perfecto. Bueno, por acá el doctor Reinaldo Michel nos hace unos comentarios. Él nos menciona que será esencial difundir la crianza y alimentación perceptiva, pues también impacta en la disminución del sobrepeso y la obesidad. También nos comenta que es importante, mejor dicho, alfabetizar a los padres para que sepan leer las señales de sus bebés. Esto va relacionado con la pregunta que hace la doctora Natalia Ioya. Un abrazo para ti. Y ella nos pregunta si hay situaciones clínicas en que el hambre no expresa bien, o sea, que no se expresa como bien los signos de hambre y saciedad en el cuidador, y cómo se puede practicar la alimentación perceptiva en estos casos. Esta es más pregunta para la doctora, para las doctoras, bueno, igual también para ti, si deseas, pero para la doctora Juana Quevedo y la doctora Estefanía. Pues digamos que en respuesta a lo que dice el doctor Reinaldo, que también lo estoy viendo en el chat, digamos que sí es importante, como lo mencionó Juanita, estos modelos de alimentación que hay y cómo se establecen en los cuidadores, pero además se puede hacer una guía, ¿no? Digamos que una guía para lograr toda esa sinergia y esa sintonía entre cuidador-bebé. Y claro, eso es muy importante. Digamos que eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestra consulta, explicando precisamente eso que nosotros acabamos de explicar, cuáles son las señales de hambre, saciedad, etc. Ahora, en cuanto a lo que menciona la doctora Natalia, no sé si, Juan, ¿tú quieres decir algo más al respecto de del comentario del doctor Reinaldo? Bueno, pues yo considero que aquí lo más importante es el trabajo, como todo en pediatría y en gastroenterología, de la prevención y la promoción, ¿no? O sea, nos hablan de estas guías anticipatorias que deben empezar desde el periodo perinatal, y de las cosas más importantes, y es lo que uno realmente ve en la consulta, es disminuir la ansiedad de los padres. Y si nosotros con responsabilidad, desde la evidencia, por supuesto, informamos, enseñamos acerca de estas señales de hambre, de saciedad, de cuando el bebé está enojado, cuando está cansado o el niño mayor, yo pienso que se pueden identificar, y les vamos a brindar las herramientas para que estos padres puedan de manera efectiva y oportuna identificar estas señales. Ahora, pues van a existir muchas situaciones ya en casos especiales, en niños con patologías más complejas, sobre todo neurológicos,
Y pues esto de la alimentación complementaria ha tenido mucha revolución en los últimos años, y antes hablábamos de una edad específica, de un desarrollo neurológico específico. Entonces, precisamente con todo este boom de las unidades neonatales, y que tenemos muchos niños neurológicos que han sido prematuros extremos, pues todo esto ha venido cambiando, ¿no? Y ya no hablamos de rangos para inicio de la alimentación complementaria. Entonces van a ser situaciones específicas que ya va a ser más difícil para los padres identificar estas señales, pero en condiciones normales, en condiciones de los lactantes sanos, los que están bien, pues yo pienso que lo más importante es la educación. Y claro que también en los niños, a pesar de que tengan alguna patología de base, principalmente las neurológicas, que son las que más van a limitar como esa interacción cuidador-bebé. Sin embargo, estos bebés también van a tener algunas señales, tal vez no las más típicas, pero un poco más sutiles, de hambre y saciedad. Claro, en esos niños hay que asegurar de otras formas la alimentación, y probablemente van a requerir otro tipo de vías alternas de alimentación, por ejemplo. Sin embargo, eso no limita, por ejemplo, que el niño interactúe con, digamos, durante sus terapias de fonoaudiología con los alimentos, y en los cuales se puedan explorar esas señales que, a pesar de que se pueden dar de forma tardía o de una forma sutil, sí pueden estar presentes. Entonces yo creo que eso es importante también, sensibilizar a los padres respecto a que, a pesar de que estos niños pueden tener una condición especial, es importante que sepan leer ciertas señales que el niño va a empezar a desarrollar de forma sutil, junto con, digamos, que con toda la rehabilitación que van a tener esos pacientes. Yo creo que sí es importante también aplicar la alimentación perceptiva en estos niños. También se puede aplicar esa alimentación perceptiva. Yo me voy a tomar unos minuticos y hacer un comentario frente a lo que dijo también Juanita. Por ejemplo, estos niños que me remiten por prematurez, los niños prematuros siempre me los remiten es porque no ganan peso, porque no crecen. Entonces, pues uno les hace las valoraciones, a ver cómo le están dando de comer, por la sensación, cuál fue el peso, cuál fue la talla, qué complicaciones tuvo en la unidad. Pero el comentario va a que en estos niños, yo personalmente, o sea, cualquiera le daría salida del servicio de gastro, pues en algún momento. Yo prefiero quedármelos, o yo prefiero seguir mis controles, incluso unos 2, 3 controles después del inicio de la alimentación complementaria. A mí me gusta ser quien inicia la complementaria. ¿Por qué? Porque lo que dice Juanita y lo que decía el doctor Reinaldo Michel, es momento de educación en ese momento. Es decirle a esos papás, mire, su niño fue muy prematuro, tuvo estas dificultades, no ha manejado bien las texturas, este niño va a ser un poquito complejo darle, o sea, ya estoy mentalizando a ese papá que puede tener ciertas dificultades, y uno lo va guiando, y uno va mirando, oiga, le están haciendo bien las terapias, tiene sus controles con neurología, cómo va el tono, qué le ha dicho la fonoaudióloga, porque es que eso, ya cuando me los mandan a mí a los 2, 3 años, que es que no mastica, es que no quiere comer, es muchísimo más complejo, porque educar a ese papá, y fuera de eso, a esos padres que están muy, muy inquietos porque fue su niño prematuro y es un milagro y es que fue in vitro y todas estas cuestiones, trabajar sobre ese papá o esa mamá ansiosa, y lo dije en mi charla, sobre todo esa familia nuclear, porque a veces llegan los abuelos, o llega traído por la hermana, o por la tía, o por no sé quién. Entonces, todo este tipo de núcleo y de educación, lo que decía Juanita y lo que hablábamos en las charlas de ustedes dos, es educación. Educación, educación, y el momento de educar es en el momento, incluso desde que salen de la unidad. De hecho, es de muchísima sensibilización, porque sí nos pasa mucho en la consulta, ¿no? Ya nos llegan los niños con los trastornos de la conducta alimentaria mayores de 1 año, y la mamá ya llega, es que la fonoaudióloga me dijo que tenía que venir con usted, doctora, para que me hiciera un examen a ver si es que el niño tiene algo malo o algo se le está quedando en su paso del alimento. Entonces se pone uno a evaluar, a hacer un interrogatorio, y lo que uno se da cuenta es que cada bebé, que hay que explicarle a los papás que cada niño lleva su ritmo, que hay consideraciones especiales, que hay que individualizar cada bebé. Y por otro lado,
el trabajo de la terapia integral es muy, muy, muy importante. Y lo que veo yo por lo menos acá en Neiva es que la terapia muchas veces es domiciliaria o es presencial y son 5 minutos de terapia. Hay mamás que son juiciosas y que son intensas y les dice, oiga, es que usted no me le está haciendo nada al bebé. Entonces ya queda uno como maniatado literal cuando ya le llegan con el problema encima y es como entrar a reeducar a esa mamá y hacerle ver que realmente el problema no es anatómico, sino el problema es que el proceso debió empezar mucho antes, precisamente con la sensibilización de los pediatras, del personal de la unidad neonatal, del personal de apoyo de terapia integral, y por supuesto de nosotros gastroenterólogos pediatras, nutrición. Entonces esto realmente debe ser un trabajo en equipo y debe empezar, como menciona Luis Carlos, desde la base del problema, ¿no? Y de hecho, desde la etapa prenatal, porque nosotros no sabemos cuál va a ser el resultado de ese bebé, si van a ser prematuros, si van a ser a término, si va a tener dificultades en la alimentación. Entonces es muy importante la educación, como menciona Luis Carlos y Estefi. Perfecto. Bueno, hay una última pregunta ya para que cerremos. Pregunta el doctor Gabriel si para los padres de hijos sin patología previa, patología crónica, prematurez extrema, ¿existe alguna guía que, digamos, ayude para educar, fomentar los conceptos de alimentación perceptiva para que los pediatras, digamos, generales puedan usar en su consulta? Pues guía no, pero está este libro que les estamos mencionando, que está bastante interesante. Si quieren, ahorita se los anotamos. Y tiene varios capítulos que sirven para, digamos, durante la lactancia o la alimentación con fórmula, durante la alimentación complementaria y en etapas posteriores, que, digamos, qué herramientas se pueden adquirir para el manejo de la alimentación perceptiva. Entonces, este libro está muy interesante. Si quieren, ahorita en el chat les colocamos el nombre. En la presentación estaba, sino que es que como no pudimos proyectar la otra, pero ya les enviamos el libro. Ahí está. Listo. Y por otro Perfecto, lado, bueno. y bueno, pues por otro lado también desde el grupo de dificultades de la alimentación del ASPECAN, pues estamos precisamente en el mes de octubre, por si los que apenas recién se conectan a estas dos presentaciones, pues ya llevamos durante todo el mes de octubre una serie de presentaciones. Vamos a tener también infografías disponibles en nuestras páginas del ASPAGAN, en donde brindamos toda la información acerca de todo lo que es alimentación perceptiva, de dificultades en la alimentación en diversos grupos de pacientes. La verdad, pues sí se ha hecho un trabajo bastante interesante. Y pues yo pienso que pues desde el punto de vista de la gastroenterología pediátrica, y yo creo que todos mis colegas están de acuerdo, pues nosotros estamos siempre dispuestos a brindar asesoría, lo revisamos juntos, pues no nos las sabemos todas, pero pues siempre podemos apoyarnos y pues que cuenten con nosotros desde el ASPIGAN. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. La conferencia igual queda posteriormente disponible en YouTube. Muchas gracias al doctor Luis Carlos, a la doctora Juanita, a la doctora Estefanía y pues a Carlos por todo el apoyo logístico. Bueno, espero que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, Gracias y hasta luego. luego.